Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 3 de junio. Para este día la lección se titula Gracia suficiente. Oremos. Dios y Padre que está en las alturas de los cielos, alabado sea, oh Padre eterno, su santo nombre. Gracias le damos por este nuevo día que nos da. Gracias porque manifiesta su misericordia, su paciencia para con nosotros de dura cerviz. Usted busca salvarnos, no en el pecado, sino del pecado. Y por eso dio a su Hijo unigénito, para que por medio de Él recibamos esta gracia para salvación. Suplicamos, Señor, al estudiar esta mañana, sabiduría que solamente viene de usted, para poder entender y poder poner en práctica lo que usted ha hecho y está haciendo por cada uno de nosotros. Todo lo suplicamos en los únicos méritos que hay, en los de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracia suficiente. En el libro de Éxodo encontramos, siempre recordamos en el libro de Éxodo cómo el Señor liberó a este pueblo de descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, de la servidumbre en la cual estaban allí en Egipto. Faraón había hecho de este pueblo esclavos, pero Dios escuchó las plegarias, las súplicas. Dios le había dicho a Abraham que sus descendencias estarían en Egipto 400 años en servidumbre. El Señor cumplió y rescató, sacó por mano fuerte y poderosa, con mano extendida, a este pueblo. Plagas vinieron y el pueblo miró las maravillas que el Dios Todopoderoso hizo, y que el pueblo de Israel, nada de ello vino. Al principio el pueblo gozoso porque salió, pasó otro milagro grande, ver el mar ser partido y entrar el pueblo en seco por en medio del mar. Ve cómo el Señor destruye a ese ejército
muy poderoso lo destruyó. Y ahora el pueblo está allá en el Sinaí, escuchando la voz de su Dios. Y además de ello, el mismo pueblo aceptó el pacto que Dios le ofreció. Dijo: sí, obedeceremos. Pero ¿qué hizo este pueblo? Dios llamó a Moisés para darle escrito lo que él había dicho a este pueblo, sus mandamientos. Habían pasado 40 días en los cuales Moisés no estaba en el pueblo. Estaba ya con Dios. Pero el pueblo, desesperado porque querían ver a un líder, verlo con sus ojos. Y ese líder se había ya ido al monte y habían pasado muchos días. Dijeron: hagámonos un Dios. Y fue que Aarón hizo del oro, de los aretes, de las joyas de que tenían las mujeres, dijo: tráedmelas. Hicieron el becerro y con ello estaban diciendo: este es el Dios que nos sacó. Que habían escuchado días antes: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No los adorarás, no te inclinarás a ellos, porque yo soy Jehová, fuerte, celoso. ¿Y qué había hecho el pueblo? Crear un ídolo para adorarlo. Allí tan pronto quebraron el pacto que habían hecho con Dios. Y la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecía ese pueblo? La muerte. Y Dios le dice a Moisés: destruiré a este pueblo duro de cerviz y te crearé otro pueblo. ¿Qué dijo Moisés? No, Señor, tu nombre quedará manchado. ¿Qué dirán los egipcios? ¿Qué dirán los pueblos de alrededor? Que sacaste a este pueblo para destruirlo en el desierto. No hagas tal cosa, Señor. Perdónalos, perdónalos. Ten misericordia. Y aquí vemos a Dios nuevamente dialogando con Moisés. En Éxodo 34. Muchas veces decimos: cómo este pueblo, mirando tantas maravillas, se olvidó y adoró ídolos. Eso mismo nos sucede a nosotros. Pueblo de dura cerviz, nos dice el Señor, porque Él ha hecho maravillas en nuestras vidas.
nos ha sacado del fango, de ese lodo cenagoso, y nos colocó sobre una roca. Esa roca es Cristo, para que no nos enlodemos más. Pero la gran mayoría de nosotros volvemos al pecado, al lodo. Nos olvidamos de lo que Él ya hizo por nosotros y en nosotros. Pero vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta todavía en ti y en mí. Y nos llama, nos hace llamados para que nos volvamos a Él. Él nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué está en la puerta? Porque lo he sacado de dentro de mí. ¿Cómo? Con mi manera de vivir. Porque aceptando ser siervo de Dios, lo dejo y empiezo nuevamente a hacer lo que el yo dice en mí. Volvemos a la vieja naturaleza. Pero como dice aquí la lección, cuando sentimos el peso de nuestro pecado y permitimos que el Espíritu Santo nos conduzca al pie de la cruz, debemos pedir el perdón de Dios, pues compasivo y clemente es el Señor, lento para enojarse y grande en amor. Así es de que se nos invita a que vayamos a Cristo, que reconozcamos nuestro pecado y veamos allí en la cruz a aquel que se ofreció por mí, morir por mí. Él cargando mi culpa y lo que yo merezco, para que yo reciba lo que Él, el que nunca pecó, Él merecía la vida, pero Él nos la da. Cuando venimos a Él contritos y humillados, arrepentidos, y le pedimos perdón. Aquí en el libro de Éxodo 24, del 1 al 10, encontramos como Dios es el primero que da el primer paso para reconciliarnos con Él. Yo no lo busco. Cuando caigo en el pecado, a la carne le agrada y quiere seguir haciendo eso. Es Dios quien me busca para dialogar conmigo, como lo hizo con Adán y Eva. Él es quien nos ofrece el perdón. El pueblo de Israel experimentó esta realidad después de adorar el becerro de oro. Ahí nos dice: y Jehová dijo a Moisés:
alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate para mañana. Prepárate tú, le dice a Moisés. Prepárate para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ¿Qué nos está enseñando todo esto a nosotros? ¿Cuándo? ¿A qué horas debemos de subir? Porque sabe, cuando nosotros oramos, no es Dios bajando a nosotros, es Dios en su gracia subiéndonos a nosotros ante Él. Así es de que prepárate, dice, para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. ¿Qué había escrito en las primeras tablas el Señor? Su voluntad. Los 10 mandamientos que le estaba dando al pueblo para que el pueblo viviese en estrecha comunión con su Salvador. Y Él nos los ha dado a nosotros también con la misma función de que tú y yo vivamos tan cerca de Él y no exista pecado en mí. Pero ¿qué hago con los 10 mandamientos? ¿Qué hago con lo que Dios me ha dado? Los guardo, los olvido y vivo vidas tibias. Y digo, Dios me perdona. Le confieso mi pecado y Él me perdona. Durante esta lección hemos visto que es necesario para que seamos perdonados. ¿Qué clase de arrepentimiento es lo que el Señor nos llama? No es de que yo sé que Dios me perdona, pero esto me gusta y lo haré, y ya después se lo confieso a Dios y Él me va a perdonar. No juguemos con la gracia. Dios es misericordioso, sí. Dios es tardo para la ira, sí. Pero Él nos dice, sé fiel. Guarda, si me dices que me amas, guarda mis mandamientos, obedécelos. El hecho, sigue diciéndonos aquí la lección, el hecho de que el Señor sea bondadoso, lento en airarse y abundante en misericordia, es también la razón
por la que Jesús murió en la cruz, para que nuestra rebelión con Él pudiera restablecerse. ¿Cómo manifestó el Padre su misericordia para con la humanidad que se separó de Él? Por medio de su Hijo, por medio de lo que el Señor Jesucristo realizó desde el Edén. ¿Qué realizó el Señor Jesús desde el Edén? Porque Dios le había dicho al hombre, a esta pareja que había creado, de todo lo que hay aquí es para ti. Lo he creado para ti. Pero hay un árbol que no es tuyo. No lo creé para ti. Ese es mío. De ese árbol no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ya sabemos la historia. Comieron, desobedecieron, pero desde allí el amor de Dios se manifiesta al ser humano, porque allí aparece el Hijo de Dios, recibiendo la carga del pecado y muriendo por Adán y Eva. Cuando Dios les hizo túnicas de pieles, habían sacrificado al Cordero. Y Dios quitó la piel de ese Cordero para vestir. Así de que vemos aquí con qué somos vestidos: con el manto de justicia de Cristo. Porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Las de Cristo son perfectas, limpias, puras, sin pecado. Mostró allí su gracia. Cuando estamos dispuestos a reconocer y confesar nuestro pecado y decimos: Señor, aquí estoy de nuevo. Ten compasión de mí, que soy pecador. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Aquel que ha reconocido su pecado, yo no le echo fuera. Yo lo cubro con mi manto de justicia y le perdono. La gracia de Dios es suficiente para limpiarnos, y esa gracia se manifiesta en la cruz del Calvario, la sangre derramada. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia, dice, de todo pecado. Jesús, quien obra en nosotros y por nosotros mediante el Espíritu Santo, antes de que se lo pidamos, quita de nosotros el peso que nos agobia. Cuando nos arrepentimos, Él sabe y dice: manda a los santos ángeles. Aquí está el Espíritu Santo con nosotros, obrando, trabajando, para que usted y yo vayamos a Jesús. Nos busca, dice, incluso antes
como el buen pastor y está a la puerta llamando. Las historias que están en la Biblia, como la del buen pastor que se le perdió una oveja, que dejó las 99 y se fue a buscar a la descarriada. Esa oveja eres tú, soy yo. Él en su infinito amor dejó las 99 seguras y se fue a buscarme. Te fue a buscar. Acuérdate, ¿dónde estabas? ¿Cómo te encontró el Señor? ¿Y qué ha hecho el Señor por ti? Él me buscó a mí, perdido a donde estuviera, muerto en delitos y pecados, y estuviera muerto ya en una tumba. Pero al venir a Jesús, al traerme Él hacia sí, me dio vida, te ha dado vida, para que ahora la vivas, agradando a tu Señor y Salvador. No permanezcamos lejos de Jesús. Mantengámoslo tan cerca en nuestro corazón, para que de esa manera manifestemos obediencia, guardando sus mandamientos. Si te has visto lejos de Jesús, dice, corramos hacia Jesús y permitamos que Él reemplace nuestros pecados y cargas por su justicia. Nos dice aquí, leamos detenidamente los siguientes versículos y registra por escrito, escribe en una hoja. ¿Qué impacto ha tenido en ti? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, yo soy pecador. No hay justo ni un uno. Pero el Hijo de Dios vino a pagar la deuda del ser humano. ¿Para qué? Aceptándolo a Él, viviendo para Él. Ya no vivamos para la muerte, sino vivamos para la vida que es Cristo. Nos dice también Romanos capítulo 5, 20 y 21, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro. Todos somos pecadores. Pero dice que aquí en la tierra sobreabunda la gracia. Es suficiente, dice, la gracia para limpiarnos de todo pecado. Y la gracia es Cristo. Es suficiente lo que ya hizo Él para que podamos ser rescatados,
limpiados. Por eso es que el Señor imputa su justicia cuando le aceptamos e imparte su justicia cuando, caminando aceptado ya a Jesús en nuestra vida, cometemos alguna falta, pero que venimos a Él arrepentidos y le confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. También nos dice ahí en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es nuestro sustituto. Lo que yo debo, lo que yo merezco recibir, que es la muerte, no la recibiré si Cristo reina en mi corazón. Cuando habla de muerte, habla de la muerte eterna, que es la segunda muerte que recibirán los que no aceptaron el sacrificio de Jesús. Nosotros todos dormimos por un tiempo para ser levantados y recibir ya sea la vida eterna si vivimos en Cristo, o recibir la muerte eterna. Todo eso depende de cómo viva. Así que veamos lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Dice así: espero que nadie se forme la idea de que está ganando el favor de Dios al confesar sus pecados, o que hay una virtud especial en confesárselos a los seres humanos. El Señor querría que acudiéramos diariamente a Él con todas nuestras cuitas y confesiones de pecado, y Él nos puede dar descanso. Confesad vuestros pecados secretos únicamente delante de vuestro Dios. Reconoced las desviaciones de vuestro corazón delante del que conoce perfectamente cómo tratar vuestro caso. Si habéis perjudicado a vuestro vecino, reconoced vuestro pecado ante él y manifestad el fruto del arrepentimiento por medio de la restitución. Entonces, pedid la bendición, acudid a Dios tal como estáis y dejadlo curar vuestras debilidades. Presentad vuestro caso al trono de la gracia. Dejad que se haga en vosotros una obra completa. Sed sinceros al tratar con Dios y con vuestra propia alma. Si acudís a Él con corazón verdaderamente contrito, os dará la victoria. No os entenderá mal si os juzgaré mal tampoco. No os entenderá mal ni os juzgará mal tampoco. Vuestros semejantes no pueden absorberos de pecado ni limpiaros de iniquidad. Jesús es el único que puede daros paz. Os amó y se entregó a sí mismo por vosotros. Su gran corazón de amor se compadece de nuestras debilidades. ¿Qué pecados pueden ser demasiado grandes para su perdón? ¿Qué alma demasiado entenebrecida y oprimida por el pecado que Él no pueda salvar? Él es lleno de gracia. No busca mérito en nosotros, sino que por su ilimitada bondad cura nuestras apostasías y nos ama ampliamente mientras somos aún pecadores. Es tardo para la ira y grande en misericordia. Hay remedio para el alma enferma de pecado. Ese remedio es Jesús, precioso Salvador.
Su gracia es suficiente para el más débil, y el más fuerte también debe tener su gracia o perecerá. Esto se encuentra en la maravillosa gracia de Dios. 20 de marzo, página 87. Así que, mis queridos hermanos, no importa lo que hayamos hecho, si venimos al Señor arrepentidos, Él, no hay pecado que Él no pueda limpiar. Su gracia es suficiente para limpiarme de todo pecado. No olvidemos la palabra compasivo. Esta palabra traducida del hebreo rehem, que significa literalmente útero, evoca la intimidad del vínculo existente entre una madre embarazada y la criatura que se encuentra en su vientre. Compasivo. La palabra bondadoso se refiere a la idea de algo que se concede gratuitamente. En hebreo, hinam, lento para la ira, significa la inmensa paciencia de Dios. Y los términos amor y fidelidad juntos se refieren a la tensión o equilibrio existente entre el amor y la justicia. En el día del juicio, la gracia de Dios asegura su perdón y su misericordia para con su pueblo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.